Hola, soy una mujer de 48 años y tengo una hermana menor llamada Diana, de 46 años. Diana y yo nunca nos llevamos bien cuando éramos niñas, siempre fue muy pretenciosa y algo cruel conmigo, por lo que nos separamos tan pronto como terminamos la preparatoria. Yo decidí ir a la universidad, mientras que ella decidió irse a vivir con su novio en ese momento. Fue una suerte que su novio fuera rico, ya que nuestros padres nunca habrían podido pagar el alquiler para que ella viviera sola. Pero Diana dejó muy claro a nuestros padres que no le interesaba conocer sus opiniones sobre su vida y que haría lo que quisiera, así que ellos tampoco intentaron detenerla y simplemente la dejaron hacer lo que quisiera. Tuvo gemelas a los 20 años y luego un niño a los 21 mientras vivía con su novio, y mis padres estaban felices por ella, pero al mismo tiempo estaban un poco preocupados porque ahora tenía muchas responsabilidades y ningún trabajo. Dependía completamente del dinero de su novio para mantener su estilo de vida. Diana nunca se casó con su novio, y creo que fue un mal movimiento, porque al menos entonces habría tenido derecho a la pensión alimenticia después de que rompieran. Tuvieron que separarse cuando Diana descubrió que él la estaba engañando. Afortunadamente, él le dio la pensión alimenticia a la que tenía derecho, pero optó por renunciar a ser padre y firmó los derechos parentales. Las gemelas tenían 3 años en ese momento, así que eran muy pequeñas, y mi sobrino tenía solo 2 años. Después de eso, mi hermana quedó completamente sola y necesitaba toda la ayuda posible para mantenerse. Aunque no tenía una buena relación con ella, por mis padres decidí ayudarla. En ese momento yo ganaba una cantidad decente de dinero, no era suficiente para mantener a los 4, pero al menos podía contribuir con una pequeña cantidad cada mes, junto con mis padres, y lograron sobrevivir los primeros meses. Fue realmente difícil para ella encontrar trabajo, ya que no tenía un título ni experiencia. Tuvo que comenzar desde abajo y abrirse camino, lo que requeriría que dedicara mucho tiempo a sus trabajos si quería progresar rápidamente, pero eso sería difícil porque tenía que cuidar a sus hijos también y no podía simplemente dejarlos en casa. Podía contratar a una niñera, pero eso era bastante caro, así que tenía que depender de mí o de sus amigos. Nuestros padres también trabajaban y contribuían con ella, por lo que tampoco podían quedarse en casa, y lo mismo sucedía conmigo. Tampoco tenía amigos dispuestos a cuidar a sus hijos mientras ella trabajaba, ya que todos tenían sus propias vidas y trabajos, y ninguno asumía esa responsabilidad. Así que se quedó atascada en trabajos de salario mínimo, ajustando sus horarios para poder volver a casa rápidamente y no tener que pagarle demasiado a la niñera, porque entonces el costo sería exorbitante y no podría permitírselo. Esto continuó durante un par de años, y supongo que Diana comenzó a resentir a sus propios hijos porque, según ella, eran los únicos factores que la frenaban en su éxito. Los visitaba ocasionalmente, no por ella, sino por los niños, porque quería asegurarme de que estuvieran bien. No tenía una buena relación con ella, pero no era lo suficientemente insensible como para dejar que unos niños inocentes sufrieran las consecuencias de las terribles decisiones de su madre. Así que mis padres y yo los revisábamos regularmente, y ellos siempre se quejaban de lo mal que los trataba Diana. Les regañaba por cosas insignificantes y les gritaba por ser niños y tratar de divertirse. Era una existencia miserable para todos ellos, y ojalá pudiera haber hecho algo más para ayudarlos y sacarlos de esa casa, pero no podía hacer eso, ya que ella era la madre legal y yo no tenía derecho sobre ellos. Además, recibía la pensión alimenticia de su ex y estaba haciendo todo lo posible por salir adelante. Me sentía mal por ella, pero me sentía peor por los niños. Sin embargo, las cosas empeoraron porque después de eso comenzó a salir con otros hombres, y cada vez que su relación no funcionaba, culpaba a sus hijos por ello. Según ella, sus novios siempre rompían con ella al descubrir que era madre de 3 hijos. Personalmente, creo que era porque no decían nada al respecto en las primeras citas, y luego lo soltaba después de haber estado con ellos durante un mes o 2, y creo que es mucho tiempo para guardar un secreto como ese cuando eres madre soltera. Creo que debería ser honesta desde el principio, de lo contrario parece deshonesto y un poco raro. Traté de explicarle eso muchas veces, pero estaba convencida de que la dejaban solo porque tenía hijos. Seguía atormentándolos, recordándoles una y otra vez cómo su padre la había abandonado, y les amenazaba con dejarlos también si no se comportaban. Los niños le temían mucho, y su infancia estaba llena del narcisismo de su madre. Esto continuó literalmente durante años, no estoy bromeando. Varias veces se me ocurrió la idea de simplemente llevármelos, pero no podía hacer eso, y tampoco podía solicitar la custodia de los niños ni denunciarla porque, aunque lo que hacía era malo, no justificaba que le quitaran a sus hijos. Así que simplemente seguía así, y los niños estaban agradecidos de tenerme a su lado, porque mis padres eran demasiado mayores para ser sus amigos, pero yo siempre estaba ahí para ellos cuando me necesitaban. Nunca podían acudir a su madre con sus problemas, pero siempre podían venir a mí, y eso es lo que hacían. Cualquier problema en la escuela, en lo académico o incluso con Diana, venían directamente a mí, y me gustaba mucho. Sentía que confiaban en mí, y valoraba eso. Así que no fue sorpresa que, cuando cumplieron 18 años, decidieran dejar la casa de su madre y venir a vivir conmigo.
Ahora que ya no eran menores de edad, podían elegir vivir donde quisieran, y me eligieron a mí. Diana, obviamente, estaba muy decepcionada y tenía mucho que decir. Decía que había desperdiciado 18 años de su vida tratando de criar a esos niños, y al final ni siquiera la eligieron. Fue muy desagradable al respecto y me dijo que, si tanto quería criar a sus hijos, debería haber intervenido antes, en lugar de tomar el control cuando ya casi estaba hecho todo el trabajo. Me dieron muchas ganas de decirle que no había criado a nadie. Ellos prácticamente se habían criado solos porque ella siempre estaba fuera, ya fuera en el trabajo o en citas con otros hombres que, eventualmente, romperían con ella cuando descubrían que tenía 3 hijos. No tenía idea de cuáles debían ser sus prioridades, y por eso todo había salido así. Los niños eligieron a la persona que realmente estuvo ahí para ellos, en lugar de a la persona que siempre los atormentaba y reprendía solo porque ella no podía encontrar a alguien y no era feliz en su vida. Simplemente nunca se dio cuenta de que los estaba lastimando porque ella misma estaba lastimada. Pero no quise echárselo en cara porque sabía que también debía ser doloroso para ella, por eso estaba desquitándose conmigo. Así que simplemente me quedé callada, y eso fue todo. Después de eso, ya no tuvimos más contacto. Sus hijos decidieron cortar lazos con ella y vivir conmigo. Ella también decidió separarse de todos nosotros y dejó de hablar con todos, incluso con nuestros padres, lo cual fue extraño porque ellos no habían hecho nada. Supongo que el hecho de que no intentaran ponerse de su lado cuando mis sobrinas y sobrino decidieron mudarse conmigo la enfureció, y también los cortó a ellos. Han pasado 7 años desde entonces, y todos ellos están bien en la vida ahora. Honestamente, no sé qué ha sido de Diana, pero sé que sus hijos están muy bien. Mi sobrino fue a la escuela de medicina y ahora es pediatra. Una de mis sobrinas tiene un título en literatura y ahora es profesora, mientras que su hermana gemela tiene su propio salón de belleza. Ayudé a todos ellos a sacar préstamos para sus negocios, e incluso los financié dentro de mis posibilidades. Estoy muy orgullosa de ellos ahora, porque están haciendo un gran trabajo en la vida y han avanzado mucho desde el tipo de hogar en el que solían vivir. Ahora todos viven por su cuenta. Solo vivieron conmigo durante 4 años, y ni siquiera vivían exactamente conmigo, ya que normalmente estaban en la universidad y solo volvían ocasionalmente. Supongo que simplemente no querían volver a un hogar donde no se sentían queridos. Estoy hablando de la casa de Diana, por supuesto. Han pasado 2 años desde que todos se mudaron, y estoy muy feliz por todos ellos. Nunca esperé nada a cambio de todo esto, porque, siendo honesta, solo lo hice porque pensé que era lo correcto. Solo eran niños, y no importaba la mala relación que tuviera con mi hermana, nunca podría ser insensible con ellos. Siempre tuve un rincón blando para todos ellos, ya que nunca tuve hijos propios y nunca me casé. Simplemente no era lo mío personalmente, pero creo que con ellos quise estar ahí como una figura parental, porque su padre no estaba en la foto, y bueno, todos sabemos qué tipo de persona era Diana. Así que necesitaban a alguien, y mis padres eran demasiado mayores para ese trabajo, así que yo tomé el papel. Eso fue todo lo que hice. Nunca esperé nada a cambio, pero me alegra mucho que sean el tipo de personas que piensan que merezco un gesto de agradecimiento por lo que hice, aunque no creo que sea algo por lo que necesite ser compensada ni nada por el estilo. Sin embargo, hace una semana celebré mi cumpleaños número 48, y obviamente invité a mis amigos y mi familia, incluidas mis sobrinas y mi sobrino. La pasé genial, y mi sobrino fue lo suficientemente amable como para organizar todo para mí, aunque yo quería pagar por todo. Me dijo que él se haría cargo de los gastos porque ahora ganaba lo suficiente como para hacer cosas por mí y expresar su gratitud. Después de la fiesta, los 3 se sentaron conmigo para una conversación y me dijeron que habían hablado entre ellos y que, ahora que todos estaban financieramente estables, querían mostrarme lo agradecidos que estaban y me iban a escribir un cheque colectivo como muestra de gratitud por todo lo que hice por ellos. Traté de decirles que no era necesario, porque sigo trabajando y puedo mantenerme económicamente, pero me dijeron que no lo hacían para saldar una deuda. Fueron lo suficientemente dulces como para decirme que nunca podrían pagar lo que hice por ellos, porque no era una cantidad tangible, sino el tipo de apoyo y la fe que siempre tuve en ellos, y eso no era algo que pudieran compensar. Así que este era su pequeño intento de expresar su gratitud. Me conmovió mucho el gesto y decidí publicarlo en redes sociales. Solo quería apreciarlos por lo que estaban haciendo por mí. Mi hermana y yo no hemos estado en contacto durante los últimos años, así que no pensé que le importaría. Estaba bloqueada de todas sus plataformas, y pensé que ni siquiera podría verlo, así que creí que estaba bien. Honestamente, Diana nunca se molestó en volver a ponerse en contacto con nosotros para saber cómo estaban sus hijos después de que se fueron de casa. De acuerdo, ellos fueron los que cortaron los lazos con ella primero y se mudaron conmigo para alejarse de ella, pero eso fue culpa suya. Lo mínimo que podría haber hecho era mostrar interés en sus vidas e intentar ser una madre para ellos, para rectificar los errores que había cometido. Pero, siendo honesta, no parecía importarle mucho la pérdida de contacto, y asumí que estaba bien de todos modos.
Después de esa publicación, recibí un mensaje de ella hace un par de días. No lo esperaba, porque, como dije, no habíamos estado en contacto durante 6 años, pero debía haber adivinado que, tan pronto como supiera que sus hijos estaban financieramente estables, vendría como un sabueso a averiguar cuánto dinero podría sacar de ellos. En su mensaje, me dijo que había leído la publicación que hice y que ahora quería hablar conmigo sobre sus hijos. Me dijo que sabía que había cometido errores al principio y que no había sido una buena madre para ellos la primera vez, pero ahora sentía que quería tener una relación con ellos. Quería darse otra oportunidad como madre, ya que sentía que en estos últimos 6 años los había extrañado mucho. No sé cuánta verdad hay en esa declaración, porque si realmente los hubiera extrañado, podría haberme contactado al menos una vez. Me dijo que quería que hablara con sus hijos y que tratara de cerrar la brecha entre ellos, ya que respondían bien a mí. El momento era nada menos que sospechoso, y decidí ignorar ese mensaje porque estaba muy molesta por lo que estaba tratando de hacer, ya que era tan evidente. Cuando no respondía a su mensaje, me llamó por la noche, y fue entonces cuando exploté. Me dijo que quería que hablara con sus hijos y tratara de que volvieran a hablar con ella, y le dije que no iba a hacer nada de eso, porque sabía lo que estaba tratando de hacer, y estaba completamente segura de que solo los quería por el dinero. No le importaba realmente su bienestar, estaba fingiendo interesarse porque quería acceso a ellos, y con ellos me refería a sus cuentas bancarias. No tenía ningún interés en ser madre de nuevo. Si realmente lamentara lo que había hecho, habría intentado contactarlos directamente en lugar de hablar conmigo. Ni siquiera podía dejar de lado su orgullo y su ego por un segundo, aún quería que sus hijos la buscaran, aunque fue ella quien cometió los errores en primer lugar. Era asombroso lo tan egocéntrica que era. Intentó discutir conmigo y me dijo que no estaba tras ellos por el dinero y que era insultante que lo insinuara, pero le dije que no lo insinuaba, estaba segura de ello porque era bastante evidente, y estaba disgustada y repulsada por lo que intentaba hacer. Luego intentó decirme que yo le había robado todo, primero le robé a sus hijos, y ahora también le estaba robando una fortuna. Así que le dije que no necesitaba el dinero, y que al principio dudaba en aceptar el cheque, pero ahora se lo iba a quitar todo porque no se lo merecía. Ahora está llorando en redes sociales y contando a todos lo que dije, tratando de hacerme ver como la mala. Algunos de mis familiares piensan que fui demasiado lejos con lo que dije y que parezco codiciosa, y creen que le debo una disculpa, lo cual es increíble. Por eso estoy aquí, para preguntar si fui la mala porque le dije a mi hermana que no se merecía el dinero que sus hijos decidieron darme. Primera actualización. Hola, hablé de este incidente con mi sobrino y mis sobrinas, como me lo recomendaron en los comentarios. Me dijeron que ya habían escuchado sobre esto por algunos familiares y que habían estado pensando en hablar conmigo sobre ello, pero no habían tenido tiempo. Sin embargo, ahora que los llamé y lo discutimos, me dijeron que pensaban que hice lo correcto. Mi sobrino fue muy directo con sus sentimientos y dijo que nunca había visto a su madre como una figura materna en su vida, y que siempre había sido yo porque ella nunca estuvo ahí para él, y mis sobrinas estuvieron de acuerdo con él. Él siempre fue el más franco de los tres, así que no fue sorprendente que todo esto viniera de él, y mis sobrinas estaban demasiado emocionadas para hablar. Pero él estaba realmente enojado y molesto, y me dijo que Diana me habló porque nunca había hecho lo mínimo necesario, y que era porque recibía dinero de la pensión alimenticia de su padre, y aún así los hacía sentir mal por simplemente existir, lo cual ni siquiera era culpa de ellos, lo cual es cierto. Así que piensan que hice lo correcto y me dijeron que no van a ponerse en contacto con su madre, pase lo que pase. También sienten que debo defenderme y contar mi versión de la historia en línea, ya que Diana ha decidido hablar mal de mí, y las redes sociales son la mejor manera de dar a conocer el mensaje. Así que supongo que eso es lo que voy a hacer. Estoy muy contenta de que decidieran ponerse de mi lado en esto, porque mis padres se están manteniendo al margen y me dijeron que no quieren involucrarse. Me parece realmente extraño porque Diana tampoco ha hablado con ellos después de ser cortada por sus hijos, y encuentro la postura diplomática de mis padres ante esta situación muy rara, porque no han estado en contacto con Diana en los últimos 6 años. Me decepcionó un poco, pero bueno, al menos mis sobrinas y mi sobrino están de mi lado. Y ahora, respondiendo a una pregunta que mucha gente me ha hecho, ¿por qué no solicité la custodia y saqué a los niños de Diana si sabía que era una mala madre y no los trataba bien? Bueno, mencioné en mi publicación que, aunque lo que hacía no estaba bien, tampoco calificaba como tortura, abuso o negligencia. Solo era mala con ellos todo el tiempo y no estaba emocionalmente disponible para sus hijos. Así que tal vez podría haber solicitado la custodia, pero era muy poco probable que lograra obtenerla. Los tribunales generalmente quieren que las familias permanezcan juntas, y en su caso, ya habían perdido a su padre. Su padre había salido de sus vidas, y su madre era el único padre biológico que les quedaba. Así que, naturalmente, el tribunal querría que la familia permaneciera unida. Sabía con certeza que si presentaba alguna solicitud contra ella o tomaba alguna medida legal contra Diana, ella se aseguraría de que nunca volviera a verlos.
Se aseguraría de llevarse a los niños lejos de mí, y ya era poco probable que lograra quitárselos y obtener la custodia total. Así que solo los pondría en una situación muy arriesgada, por lo que decidí jugar a lo seguro y mantenerme en contacto con ellos y estar siempre ahí para ellos. No sé si fue lo correcto a largo plazo, pero en ese momento me pareció la única solución. Tal vez podría haber habido mejores maneras de lidiar con esto, pero fue la única que se me ocurrió, y por eso hice lo que pensé que era correcto. No fue fácil para mí, y durante años seguí contemplando si debería solicitar la custodia o no, o sacarlos de allí de alguna manera y llevarlos a otro lugar. Pero no se sabe lo que podría haber sucedido, y pensé que era mejor para ellos quedarse con su madre y tener contacto conmigo y con mis padres, en lugar de correr algún tipo de riesgo en esta situación. Espero que eso responda a las preguntas que la mayoría de la gente tenía para mí, y tal vez pueda parecerla mala por lo que hice, pero no me importa. Sé que los niños están bien en sus vidas ahora, y hice todo lo que pude para mantenerlos felices y seguros, y siempre estuve ahí para ellos, así que no tengo ninguna razón para sentirme culpable por nada. Segunda actualización. Hola. Ha pasado una semana desde que recibí ese mensaje de Diana, y hoy he recibido muchas llamadas de familiares y personas que han estado hablando con ella, diciéndome lo equivocada que estaba y cosas así. Era muy agotador, y estaba ocupada con el trabajo, por lo que no había podido hacer una publicación antes, pero hoy decidí que ya había tenido suficiente. Después de una breve conversación con mi sobrino y mis sobrinas, decidí finalmente publicar mi versión de la historia, y de alguna manera también compartirla de ellos, ya que no creo que nadie en la familia supiera exactamente por lo que habían pasado esos niños en su infancia. Cuántos desprecios tenían que soportar todos los días solo porque Diana había decidido quedarse embarazada joven y dejar todo por su novio en ese momento. Incluso después de eso, seguía culpando a otras personas por sus propias decisiones y trataba de hacer parecer que estaba haciendo todo lo posible por sus hijos, pero en realidad nunca estuvo ahí para ellos. Dado que ella les estaba diciendo a todos que yo le había robado a sus hijos y que ahora también le estaba robando una fortuna, ahora que sus hijos estaban bien económicamente, la gente merecía saber la realidad de la situación, no solo su versión distorsionada de las cosas, donde de alguna manera ella era la víctima en lugar de ser la persona que atormentaba a todos. Ya me estaban juzgando por muchas cosas porque solo conocían su versión de la historia y simpatizaban con ella, pero en realidad era yo quien merecía contar mi versión de la historia junto con sus hijos. Así que lo escribí todo hace un par de horas y publiqué la historia. Hasta ahora, no me ha dicho nada, y los únicos mensajes que he recibido son de familiares que me juzgaban antes y que ahora han cambiado de opinión y tratan de disculparse conmigo. Pero, honestamente, no significan nada para mí. Solo quería que supieran la verdad. Realmente no me importa lo que piensen de mí, pero era importante para mí contar mi verdad y compartir cómo Diana trataba a sus hijos, razón por la cual ya no están en contacto con ella. De todos modos, ahora que todo está hecho, estoy lista para seguir adelante con esto. Honestamente, no quiero tener nada que ver con Diana nunca más, y fui perfectamente feliz los últimos 6 años cuando no estuvo en contacto conmigo, y creo que lo mismo se puede decir de sus hijos. No entiendo por qué sintió la necesidad de generar tanto drama. Si quería dinero, podría haberlo pedido en lugar de fingir que realmente quería otra oportunidad para ser madre. Tercera actualización. Bueno, ha pasado oficialmente un día desde que hice esa publicación. Hoy, supongo que Diana finalmente se levantó y decidió vengarse de mí. En lugar de contactarme personalmente, decidió seguir siendo dramática y comenzó a comentar en esa publicación, tratando de hacer parecer que estaba mintiendo y cosas así. Pero obviamente eso no iba a funcionar. Tan pronto como intentó comentar, sus hijos comenzaron a responderle, recordándole incidentes muy específicos de su infancia, donde había sido horrible con ellos. Eso continuó durante una hora más o menos, y honestamente, ni siquiera me sentí mal por ello, ni nadie más. Mi sobrino, mis sobrinas y yo disfrutamos completamente de este proceso. La estaban humillando por completo, y no había manera de que pudiera mentir para salir de esto, porque cada mentira que intentaba decir para hacerme parecer la mala, era descubierta. Tuve suerte de haber decidido hacer esto el fin de semana, porque de lo contrario, tal vez no hubiéramos podido defendernos tan rápidamente. De todos modos, eso continuó durante una hora, y después de eso, comenzó a eliminar sus comentarios para que la gente no pudiera descubrir sus mentiras. Pero ya era demasiado tarde, ya que muchas personas ya habían visto lo que estaba ocurriendo en la sección de comentarios, y supongo que también comenzaron a criticarla por su comportamiento. Empezó a eliminar sus comentarios y a retractarse de todo lo que había dicho, y finalmente me bloqueó. También bloqueó a sus propios hijos. Supongo que ese fue su signo de rendición, de alguna manera, y me alegra que haya decidido hacerlo, porque en una pelea con nosotros definitivamente no habría ganado, ya que obviamente teníamos la ventaja aquí, ya sea moralmente o de otra manera. Realmente pensé que eliminar los comentarios sería el final de nuestra interacción, pero después de eso decidió contactarme personalmente también. Me envió un mensaje diciendo que esperaba que ahora estuviera feliz, ya que la había pintado como la villana y ahora todos la odiaban.
Me pareció muy irónico viniendo de ella, ya que eso era exactamente lo que estaba tratando de hacer primero. Ella comenzó todo, y ahora, solo porque decidí devolverle lo mismo, no puede soportarlo. Ni siquiera entiendo por qué la gente trata de causar problemas si saben que no podrán lidiar con las consecuencias. Simplemente no empieces drama si no quieres enfrentarte a las consecuencias. De todos modos, ignoré ese mensaje, y eso es lo que todos vamos a volver a hacer, ignorarla por el resto de nuestras vidas, porque ya no es digna de nuestra atención. Ha demostrado quién es.